Continuando con el ejercicio de parámetros híbridos, en este caso ya se había hecho la reducción de los elementos, quedándonos este circuito que es el más simple, en donde tenemos a nuestras terminales 1, 2, 0, 1 y 0, 2. Pero para practicar un poco el cambio de configuraciones que tenemos de delta y pi a una T o estrella, entonces lo que vamos a hacer ahora es cambiar esta configuración tipo pi o delta por una T o estrella. En este caso vamos a tener a la estrella en la parte interior, en donde vamos a tener a ZA, ZB y ZC. Entre estos tres puntos, ya que tenemos nuestra estructura equivalente, en el exterior tenemos a la estructura o red tipo pi o delta, y en el interior una tipo T o estrella. Parece más una estrella por la posición, una estrella de 3 picos. Tenemos los valores de Z equivalente 1 y Z equivalente 2, que en realidad serían nuestros valores como Z su índice 1, Z su índice 2 y Z su índice 3, que son los que se utilizan de forma general para la configuración tipo pi o delta, y la estrella utiliza Z su índice A, Z su índice B y Z su índice C. Entonces, para calcular, recuerden que vamos a usar la ecuación general que me dice que si yo deseo calcular la impedancia, en este caso Z su índice A, voy a tener que realizar un cociente en donde en el numerador va a ser el producto de las impedancias adyacentes a la deseada, que no es otra cosa más que las impedancias que están a los lados de la deseada. Si yo quiero a ZA, las adyacentes son Z1 y Z2, o a las que están a los lados, pues es Z1 y Z2, entre la suma de las impedancias que forma mi configuración, que es Z1, 2, Z2 y Z3. Para nuestro caso, que tenemos a Z equivalente 2, Z equivalente 1, nos quedaría entonces Z equivalente por Z equivalente 2 en el numerador, y el denominador que sería Z equivalente más Z equivalente 1 más Z equivalente 2. Nos va a dar como resultado 144 más 144i entre 40 menos 40i. En este caso el denominador es el que se va a mantener todo el tiempo, no como en el caso de la configuración tipo T o estrella, que era el numerador. Entonces el denominador queda siempre igual y lo que va a estar cambiando es el numerador. Para calcular ahora la impedancia Z su índice B, sería de nuevo un cociente en donde el numerador sería el producto entre las impedancias adyacentes a la deseada. Aquí está Z su índice B, es decir, las impedancias que están a los lados de Z su índice B, y sería Z2 y Z3 en un principio entre Z1 más Z2 más Z3. Para nuestro caso sería Z equivalente 2 por Z equivalente 1 en el numerador, entre Z equivalente más Z equivalente 1 más Z equivalente 2 en el denominador. Y nos va a quedar 384 entre 40 menos 4i, y son ohms. Y por último, la impedancia deseada, que para esta ocasión es Z su índice C. Entonces tenemos a Z su índice C, y es el producto entre las impedancias adyacentes a la deseada, que es Z1 y Z3, entre las impedancias Z1, Z2 más Z3. Para nuestro caso es Z equivalente por Z equivalente 1 en el numerador, entre Z equivalente más Z equivalente 1 más Z equivalente 2 en el denominador, y nos da como resultado 192 menos 192i entre 40 menos 4i, que son ohms. Bueno, tenemos ahora la red eléctrica, que es la que tenemos aquí, que ya no tenemos una configuración tipo pi, sino tenemos una configuración tipo T o estrella. Ya podemos calcular los parámetros, y partiendo de las ecuaciones características que ya se conocían, estableciendo como condición que el voltaje de salida o V su índice 2 es igual a 0, tanto para una como para otra ecuación, vamos a poder despejar dos parámetros. Uno sería H11, que es el voltaje de entrada entre la corriente de entrada. Recuerden que por eso se le llama impedancia de entrada con las terminales de salida en cortocircuito. Y H21, que es igual a la corriente de salida entre la corriente de entrada, que se conoce como ganancia directa en corriente o factor de multiplicación. Recuerden que la condición
hay que determinarla primero y tenemos que es una fuente de voltaje por ser una OV que igualamos a 0, una fuente de voltaje que se iguala a 0, se va a sustituir por un cortocircuito. El subíndice nos indica en dónde hay que sustituir ese cortocircuito o colocar ese cortocircuito y nos dice que es a la salida. Entonces colocamos un cortocircuito a la salida entre la terminal 2 y 0,2. Mientras que lo que está en el denominador de ambas ecuaciones nos indica la fuente de excitación del circuito y para este caso es una fuente de corriente que vamos a conectar a la entrada porque el subíndice que tiene es el 1 y ese está entre las terminales 1 y 0,1. Colocamos una fuente de corriente cuyo valor es I su índice 1. Como aquí hay un cortocircuito ya puede fluir corriente y recuerden que esta es la dirección de I su índice 2 y aquí estaría la caída de tensión V su índice 1. ¿Por qué estoy enfocándome en I su índice 2 y V su índice 1? Porque recuerden que lo que está en el numerador es la variable que hay que calcular. Para H11 hay que determinar el valor del voltaje de entrada o V su índice 1 y para H21 hay que calcular la corriente de salida o I su índice 2. Tenemos nuestra estructura eléctrica. Como la impedancia A y la fuente de corriente están en serie, tienen la misma corriente que la de la fuente y se puede ver que esta impedancia que es ZC y la impedancia que es ZB están en paralelo. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la corriente de las dos ramas a través de un divisor de corriente. Por ello indicamos hacia dónde va la corriente A, ya que la corriente va a fluir hasta este punto y en este punto se divide. En la rama de ZC va hacia abajo y esa sería mi corriente I su índice A, y en la rama de ZB sale con una dirección hacia la derecha, gira y se regresa hacia la izquierda y esa sería mi corriente I su índice B. Una vez que ya establecimos un método para hacer cálculos, ya podemos definir del circuito cómo vamos a calcular a V su índice 1 o el voltaje de entrada. Y si hacemos el recorrido desde 1 hasta 0,1 nos encontramos a la impedancia A, que sería entonces el voltaje de la impedancia A, porque lleva la misma dirección que la corriente de la fuente, que va hacia la derecha igual que nuestra caída de tensión. Continuamos con la trayectoria y ahora vamos hacia abajo y pasamos por la impedancia C, y como su corriente lleva la misma trayectoria que mi caída de tensión, por eso decimos que es más el voltaje de la impedancia C. Y esto va a ser igual a la impedancia A por la corriente de la fuente, que es I su índice 1, más la impedancia C por la corriente que circula en ella, que es I su índice A. Para la corriente 2, que es la de salida, se puede ver que la corriente que va en la trayectoria de I su índice 2 es I su índice B. I su índice B va hacia la derecha, mientras que I su índice 2 va hacia la izquierda. Es por ello que I su índice 2 o la corriente de salida es igual a menos I su índice B. Entonces, aplicando nuestro divisor de corriente para dos impedancias conectadas en paralelo, recuerden que esas ecuaciones ya están dadas, no las vamos ahorita a obtener, ya están dadas por fórmula. Nos dice que la corriente A va a ser igual a un cociente en donde en el numerador va a estar la fuente de excitación, que es I su índice 1, multiplicada por la rama opuesta a donde yo quiero la corriente. Quiero la corriente A, la rama donde circula es ZC, y la opuesta sería ZB. Es por ello que va en el numerador. El denominador me dice que es la suma de lo que valgan las dos ramas, y en este caso pues es la rama donde circula IA vale ZC, y la rama donde circula IB vale ZB. Sustituyendo datos, realizando operaciones, nos queda 0.6 más 0.2i. El hecho de dejar la fracción para ZA, B y C es para no perder ningún decimal y que el resultado nos dé exactamente igual trabajando con esta configuración tipo T que se hiciera con esta configuración tipo Pi. No hubiera problemas de que se acercan mucho los valores y se ven diferentes. Por ello es que no estoy utilizando decimales, sino trabajando con las fracciones para poder obtener un valor exacto, que para este caso I su índice A va a ser igual a 0.6 más 0.2i por I su índice 1, y son amperes. Mientras que la corriente B, la ecuación me dice, voy a tener un cociente en donde en el numerador va la fuente de excitación, que es I su índice 1, multiplicado por la rama opuesta donde yo quiero la corriente, quiero I su índice B, la rama opuesta es ZC, entre la suma de lo que valgan las dos ramas, una rama vale Z su índice C y la otra vale Z su índice B, que está aquí, y al realizar las operaciones nos queda 0.4 menos 0.2i, todo por I su índice 1 y son amperes. Como ya conocemos a la corriente A que se necesitaba, ya sabemos el valor de Z su índice A y Z su índice C, aplicamos, entonces ya podemos calcular el voltaje de entrada o V su índice 1,
Y al sustituir datos nos queda 7.2 más 2.4i, todo por ISO índice 1 y son volts. Mientras que ISO índice 2 es igual a menos ISO índice b, por eso le agregamos el menos, y nos queda 0.4 menos 0.2i, todo entre paréntesis, por ISO índice 1 y son amperes. Ya podemos calcular entonces nuestros parámetros, y H11, que es un voltaje de entrada entre la corriente de entrada, ya sabemos el valor del voltaje de entrada, lo sustituimos, y como está multiplicado por ISO índice 1 y dividido entre ISO índice 1, lo podemos eliminar o simplificar, y la impedancia de entrada nos queda como 7.2 más 2.4i y son ohms. Mientras que H21, que es la corriente, lo que vale la corriente 2 entre la corriente 1, ya sabemos que la corriente 2 es menos, que multiplica 0.4 menos 0.2i, todo por ISO índice 1 entre ISO índice 1, se eliminan o se simplifican los ISO índice 1 y nos va a quedar menos 0.4, quitamos el paréntesis para que sea más simple, entonces va a ser menos 0.4 más 0.2i, no tiene unidades puesto que es una ganancia directa en corriente, ya que es corriente sobre corriente, o un factor de multiplicación. Ya calculamos entonces los parámetros H11 y H21, nos faltaría calcular los parámetros H12 y H22.